Nunca olvidaré el sonido seco de la puerta al cerrarse detrás de ella. Mi nuera acababa de decirlo sin levantar la voz como quien comenta el clima. No esperes que te cuidemos cuando seas vieja. Tenemos nuestra propia vida y nuestra familia. Mi hijo se quedó callado. Bajó la mirada. Yo sentí como el aire se volvía más pesado en la habitación, pero no grité. No lloré. Sonreí con calma y respondí solo 2 palabras. Está bien. Esa misma tarde cambié mi testamento. Y al día siguiente, ella irrumpió en mi casa. Me llamo Teresa. Tengo 71 años y he vivido casi toda mi vida en Guadalajara. Durante 32 años estuve casada con Emilio, un hombre trabajador serio y profundamente honesto. No éramos ricos, pero tampoco nos faltó lo necesario. Aprendimos a vivir con cuidado, a ahorrar, a pagar nuestras deudas antes de darnos gustos. Emilio siempre decía que la tranquilidad no se compra, se construye. Nuestra casa no es grande, 2 recámaras, un patio pequeño con bugambilias y una cocina donde aún se conserva el olor del café que Emilio preparaba cada mañana. Él murió hace 5 años, de un infarto fulminante, una mañana cualquiera. Un día estaba ahí, arreglando una gotera del techo, y al siguiente yo estaba sola, aprendiendo a dormir con un lado de la cama vacío. Cuando él se fue, todo quedó a mi nombre, la casa, su pensión, algunos ahorros y un par de inversiones modestas que habíamos planeado juntos para cuando estemos viejitos. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir con dignidad y algún día dejar algo a nuestro hijo. Jorge siempre fue un buen muchacho, o al menos eso creí. Me llamaba seguido, venía los domingos con su esposa Paola y con mis 2 nietos. Yo cocinaba, ellos comían, reíamos. Paola siempre decía que mis guisos le recordaban a su abuela. Yo me sentía útil, querida. Una madre sigue siendo madre incluso cuando los hijos ya tienen canas propias. Con el tiempo empecé a ayudarles un poco más. Que si el coche de Paola se descompuso, que si una colegiatura atrasada, que si una emergencia familiar. Nunca pregunté demasiado. ¿Cómo iba a desconfiar de mi propio hijo? Pensaba que estaba siendo una buena madre y una buena abuela. La primera grieta apareció 6 meses atrás. Jorge me llamó con la voz tensa, apresurada. Me dijo que la tía de Paola estaba enferma, que necesitaban dinero para unos tratamientos que el seguro no cubría. 15,000 pesos, me dijo casi suplicando. No dudé. Fui al banco al día siguiente y transferí el dinero. Semanas después, durante una comida familiar, pregunté con naturalidad cómo seguía la tía de Paola. Ella levantó la vista confundida. ¿Qué tía? Preguntó. Jorge se apresuró a responder atropellando las palabras. Dijo que yo había entendido mal, que no era exactamente una enfermedad, que era algo preventivo. Sonrió nervioso. Yo no dije nada, pero algo dentro de mí se movió. No fue enojo. Fue una incomodidad silenciosa, como una piedra pequeña dentro del zapato. A partir de ese día, empecé a observar, de verdad observar. Noté cómo Paola cambiaba de expresión cuando yo mencionaba mis ahorros, cómo desviaba la conversación hacia el futuro, hacia lo difícil que es cuidar a los padres cuando envejecen. Mamá, uno nunca sabe, decía. Hay casas especiales, lugares donde los atienden mejor. Yo escuchaba y asentía, pero por dentro me preguntaba de qué hablaban. Yo corría todas las mañanas, manejaba sola, llevaba mis cuentas. ¿En qué momento me habían vuelto frágil en su imaginación? El momento exacto en que todo cambió fue una tarde tranquila. Estaba en la cocina con una taza de café caliente entre las manos. El sol entraba por la ventana que Emilio había instalado años atrás. Mi celular vibró sobre la mesa. Vi el nombre de Jorge
y sonreí pensando que sería una foto de los niños. Leí el mensaje una vez, luego otra. No esperes que te cuidemos cuando seas vieja. Tenemos nuestra propia vida y nuestra familia. No había discusión previa, no había enojo, solo esas palabras frías directas. Sentí que las manos me temblaban. Me quedé sentada casi 1 hora mirando el café enfriarse, preguntándome qué había hecho mal. Pensé en disculparme, en preguntar, en justificarme, pero algo dentro de mí se enderezó como cuando Emilio me tomaba del hombro y me decía: «Respira, Teresa». Escribí solo 2 palabras: «Está bien». Nada más. Esa misma tarde llamé a un notario de confianza, el licenciado Ramírez, quien ya me había ayudado cuando Emilio murió. «Necesito revisar mi testamento», le dije. «¿Puede recibirme esta semana?» «Claro que sí». Doña Teresa respondió: «¿Todo está bien?». Ahora sí, contesté, y por primera vez en meses lo sentí verdad. Esa noche dormí poco, pero dormí en paz. No estaba castigando a nadie, no estaba vengándome. Estaba tomando una decisión clara: no sería el plan de retiro de nadie. A la mañana siguiente, apenas había terminado de barrer el patio cuando escuché un coche frenar bruscamente frente a mi casa. Golpes fuertes en la puerta. Reconocí la voz de Paola antes de abrir. Venía alterada, sin saludar, con los ojos encendidos. «Tenemos que hablar», dijo entrando, sin esperar invitación. Yo la miré con calma. Sabía en ese instante que la verdadera historia apenas comenzaba. Paola entró a mi casa como si el lugar le perteneciera. No levantó la voz, no fue grosera al principio. Eso habría sido más fácil de manejar. En cambio, habló con ese tono que parece razonable, casi preocupado, pero que esconde algo afilado por debajo. «Mamá Teresa Jorge me dijo que fuiste con un notario», empezó cruzándose de brazos. «Nos preocupó mucho». Yo cerré la puerta con cuidado. Afuera, el ruido de la calle seguía como siempre: un vendedor de pan, un perro ladrando, la vida normal. Dentro, el aire se había vuelto denso. «No tienen por qué preocuparse», respondí. «Solo estoy ordenando mis papeles». Paola suspiró como si yo fuera una niña terca. «A tu edad uno puede confundirse. Hay personas que se aprovechan de eso». Ahí entendí. No era una visita, era un tanteo. Querían saber cuánto había hecho y hasta dónde estaba dispuesta a llegar. «Estoy perfectamente bien», dije mirándola a los ojos, «y sé exactamente lo que hago». Ella sonrió, pero sus ojos no acompañaron el gesto. Se quedó unos segundos más, lanzó un par de frases sueltas sobre familia y confianza, y finalmente se fue. No me pidió perdón, no mencionó el mensaje, no lo negó. Simplemente se marchó convencida de que aquello aún se podía arreglar a su favor. Cuando la puerta volvió a cerrarse, me apoyé un momento en la pared. No por debilidad, sino por claridad. Ya no tenía dudas. Esa tarde confirmé la cita con el licenciado Ramírez. Su oficina estaba en una calle tranquila del centro, con un escritorio de madera oscura y paredes llenas de libros gruesos. Olía a papel viejo y a café recién hecho. Me senté frente a él con la espalda recta. «Doña Teresa», dijo con amabilidad, «cuénteme qué la trae por aquí». Le hablé despacio. No exageré. No lloré. Le conté del mensaje del silencio de mi hijo, de las ayudas económicas, de la confusión que ya no lo era. Mientras hablaba, sentí algo curioso, no vergüenza, no culpa, sino una calma firme, como si por fin estuviera nombrando las cosas por su nombre. El licenciado me escuchó sin interrumpir, tomó notas, asintió de vez en cuando. «No está haciendo nada malo», dijo al final. «Está ejerciendo su derecho, pero si quiere protegerse de verdad, hay que hacerlo bien». Me explicó con palabras sencillas las opciones: actualizar el testamento, separar cuentas
dejar todo claro ante notario, preparar documentos médicos que demostraran que yo estaba en pleno uso de mis facultades. Cuando hay tensiones familiares, añadió, la claridad es la mejor defensa. Asentí. Eso era exactamente lo que necesitaba claridad. Pasamos casi una hora revisando mis cuentas. Saqué estados de banco, transferencias antiguas. Ahí sobre el escritorio vi algo que antes no había querido ver. Pagos pequeños dispersos, ayudas que yo consideraba normales. Sumados, eran mucho más de lo que había imaginado. En los últimos 4 años, dijo el licenciado, ha transferido más de lo que muchas personas ahorran en una década. No sentí rabia, sentí una tristeza honda, silenciosa, no por el dinero, sino por la confianza. Quiero que una parte vaya a mis nietos, dije, pero con condiciones claras. Educación nada más. No quiero que ese dinero pase por manos equivocadas. Él entendió de inmediato. Eso se puede establecer sin problema. Firmé los primeros documentos con mano firme. Cuando terminé, sentí un peso menos en el pecho. Al salir el sol de la tarde, me dio en la cara. Caminé despacio, observando la ciudad que me había visto crecer, amar, enviudar. Pensé en Emilio, en cómo habría sentido en silencio orgulloso. No sabía que Jorge tenía acceso a una cuenta antigua que habíamos abierto años atrás por si acaso. No sabía que revisaba mis movimientos. No sabía que vería el pago al notario y que para él eso sería una alarma. Esa noche el teléfono sonó una y otra vez. No contesté, no por castigo, sino porque necesitaba pensar. A la mañana siguiente respondí. Mamá, dijo Jorge sin saludar. ¿Qué está pasando? Vi un movimiento raro en la cuenta. Estoy actualizando mis documentos, respondí con calma. Nada más. Eso no se hace sin hablarlo con la familia. ¿Con cuál familia? Jorge, pregunté. La que me dijo que no contara con ustedes. Silencio al otro lado. Luego una respiración pesada. No era para tanto. Para mí sí lo fue, dije, y lo sigo respetando. Colgué antes de que pudiera decir algo más. No me temblaban las manos. Sentí algo nuevo, una tranquilidad que no venía de tener razón, sino de ser coherente. Ese mismo día regresé al despacho para cerrar el cambio de testamento y solicitar la separación definitiva de cuentas. El licenciado me advirtió con cuidado. Cuando ellos noten los cambios completos, reaccionarán, no siempre de buena manera. Estoy preparada, respondí. Al volver a casa, guardé copias de todo en una carpeta azul. Puse otra en una caja fuerte pequeña, que Emilio había instalado por si un día hacía falta. Sonreí al recordar sus palabras. Por la tarde, mientras regaba las plantas, escuché un coche detenerse de golpe frente a mi casa. El mismo ruido del día anterior. Esta vez no hubo golpes. Hubo un silencio tenso y luego pasos decididos hacia la puerta. Supe sin abrir que lo peor estaba por venir. No toqué la puerta de inmediato. Me quedé de pie en el pasillo, escuchando las voces del otro lado. No gritaban, pero el tono era distinto al de otras veces. Más duro, más apurado. Abrí al fin y ahí estaban los dos Paola al frente, con los labios apretados. Jorge un paso detrás, con los hombros tensos, evitando mirarme a los ojos. «Tenemos que hablar ahora», dijo ella sin saludar. Los dejé pasar. No porque quisiera, sino porque sabía que ese enfrentamiento era inevitable. Si no era ese día, sería otro. Y yo ya estaba cansada de aplazar lo que debía decirse de frente. Paola fue directo al punto. «Sabemos que cambiaste el testamento». Jorge levantó la vista por primera vez, sorprendido de que ella lo dijera así sin rodeos. Yo asentí despacio. «Sí». «¿Por qué?», preguntó él con un hilo de voz. «¿Qué hicimos?». Respiré hondo.
Me lo dijiste tú, respondí. Me dijiste que no contara con ustedes cuando fuera vieja. Yo solo estoy actuando en consecuencia. Paola soltó una risa corta, seca. Eso fue una exageración. Estábamos hablando en general. No sonó general, dije. Sonó muy claro. Ella se sentó en el sillón, cruzó las piernas y adoptó ese gesto de quien cree tener la razón. Mamá Teresa, no puedes tomar decisiones tan importantes sin consultarnos. Somos tu familia. Sentí algo frío en el pecho. No era miedo. Era lucidez. La familia también cuida, respondí. La familia no se lava las manos antes de tiempo. Jorge pasó la mano por su cara nervioso. Mamá no era para que llegaras tan lejos. ¿Qué es tan lejos?, pregunté. Proteger lo que tu padre y yo construimos. Paola intervino de nuevo, ahora con un tono más cortante. Ese dinero iba a ser de Jorge algún día. Ahí estaba. Por fin, la frase que habían evitado decir en voz alta. No respondí con firmeza. Ese dinero es mío y decidiré yo qué hacer con él. El silencio se volvió espeso. Paola me miró como si no me reconociera. Quizá no lo hacía. Quizá ya no era la mujer dócil que había imaginado. Estás siendo egoísta, dijo, pensando solo en ti. Eso hago, admití, por primera vez en mucho tiempo. Jorge se levantó del sillón. Mamá, estás exagerando. Tú sabes que siempre estaremos ahí. Lo miré con tristeza. Cuando tu esposa dijo que no me cuidarían, tú no dijiste nada. Ese fue tu silencio. Y el silencio también es una respuesta. Él abrió la boca para contestar, pero no encontró palabras. Paola cambió de estrategia. Se acercó bajo la voz. Mamá, hay gente mala afuera. Abogados, notarios, se aprovechan de los viejitos. No me moví. No soy una viejita perdida, dije, y sé muy bien con quién hablo. Pues no lo parece, replicó ella. Esto puede verse muy mal. La gente podría pensar que no estás bien de la cabeza. Sentí un escalofrío. Ahí estaba la amenaza apenas disfrazada. ¿Eso crees?, pregunté. Lo digo por tu bien, respondió sin mirarme. A veces los hijos tenemos que intervenir. Jorge levantó la vista de golpe. ¿Paola? ¿Qué lo cortó ella? Es la verdad. Me senté frente a ellos despacio. Escúchenme bien, dije. No me van a asustar, no me van a presionar y no me van a quitar lo que es mío. Paola apretó los labios. Esto no se va a quedar así. No asentí. No se va a quedar así, porque yo ya tomé una decisión. Se fueron poco después sin despedirse. Jorge volteó una última vez, como queriendo decir algo, pero Paola ya lo estaba jalando del brazo. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en la sala, escuchando el eco de sus pasos. Esa noche casi no dormí, no por miedo, sino por anticipación. Sabía que vendría algo más. Las personas que creen tener derecho sobre lo ajeno no se rinden fácilmente. Al día siguiente recibí una llamada del licenciado Ramírez. Doña Teresa, quiero que esté preparada, me dijo. A veces cuando hay dinero de por medio, las familias intentan algo más agresivo. ¿Cómo que?, pregunté. Hubo una pausa. Cuestionar su capacidad mental, decir que no está en pleno uso de sus facultades. Colgué y me quedé mirando mis manos, firmes, sin temblores. Pensé en todas las veces que había sacado adelante a mi familia, en las decisiones que había tomado sola desde que Emilio murió. Eso no contaba. Esa tarde empecé a guardar todo. Estados de cuenta, recibos, mensajes. Hice notas con fechas y horas. No porque quisiera pelear, sino porque entendí algo importante. La verdad también necesita pruebas. 2 días después, mientras regaba el patio,
Vi un sobre blanco deslizarse por debajo de la puerta. Lo recogí con calma. Era de un despacho legal que no conocía. Lo abrí despacio. Solicitaban una evaluación de mis capacidades mentales por mi propio bien. Sonreí con tristeza. Así que por ahí van, murmuré. Doblé la carta con cuidado y la guardé en la carpeta azul. Luego hice café, me senté en la mesa y pensé, no me van a convertir en una anciana indefensa solo porque no cedí. Y supe con una claridad absoluta que la verdadera batalla apenas comenzaba. La mañana en que Paola volvió, el cielo estaba cubierto y el aire olía a tierra mojada. Había llovido durante la noche y el patio aún conservaba pequeños charcos que reflejaban las bugambilias. Yo estaba en la cocina, cortando fruta, cuando escuché el golpe seco en la puerta. No fue un timbrazo, fue un portazo, uno de esos que no piden permiso. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Esto ya se salió de control, gritó Paola entrando sin saludar. ¿Cómo te atreves a hacernos esto? Detrás de ella apareció Jorge con el rostro enrojecido, respirando agitado. Cerré el cuchillo con cuidado, lo dejé sobre la mesa y me limpié las manos con un trapo. No quería que mi cuerpo mostrara la tensión que sentía por dentro. Salgan de mi casa, dije con voz firme. No tienen derecho a entrar así. Claro que tenemos derecho, respondió Paola. Somos tu familia. La familia no irrumpe, contesté. La familia llama. Jorge intentó mediar, pero su voz se perdió. Mamá, solo queremos hablar. Hablar no es gritar, dije sin mirarlo, ni empujar una puerta. Paola avanzó hacia la sala como si no me hubiera escuchado. Miró alrededor con desprecio, como si evaluara cada mueble. ¿Dónde guardas los papeles?, preguntó. El testamento nuevo. Queremos verlo. Sentí una oleada de indignación, pero respiré hondo. Eso no te incumbe. Sí me incumbe, replicó. Ese dinero afecta a mi familia, a mis hijos. Afecta mi vida, respondí. Y mi vida la decido yo. Paola soltó una carcajada nerviosa. Tú sola, vamos, Teresa. Todos sabemos que ya no estás pensando claro. Ahí estaba, la frase que el licenciado había anticipado. Sentí un frío recorrerme la espalda. Cuida tus palabras, le advertí. ¿Por qué me retó? Porque son verdad. Jorge dio un paso al frente. Paola, ya basta. Ella lo ignoró. Se acercó demasiado invadiendo mi espacio. Esto no es normal. Una madre no deshereda a su hijo, a menos que alguien la esté manipulando. Nadie me manipula, dije. Lo que me dijeron fue suficiente. Fue un comentario, respondió. Una exageración. No puedes destruir una familia por eso. La familia se destruye cuando se pierde el respeto, contesté. No cuando se ponen límites. Paola empezó a caminar por la sala, abriendo cajones, mirando estantes. Si no tienes nada que esconder, ¿por qué te pones así? Detente, levanté la voz por primera vez. No tienes permiso para tocar mis cosas. Jorge finalmente alzó la voz. Paola, basta. Esto no está bien. Ella se giró hacia él furiosa. ¿Vas a dejar que nos quite lo que es nuestro? Nada de aquí es tuyo, dije. Ni hoy ni mañana. El silencio cayó pesado. Paola me miró con una mezcla de rabia y desprecio. Entonces nos obligas a tomar otras medidas. ¿Qué medidas?, pregunté. Ella sonrió de lado. Vamos a protegerte, aunque no quieras. Sentí como me ardían los ojos, pero no lloré. Si intentan hacerme pasar por incapaz, dije, se equivocan de persona. Eso lo dirá un juez, respondió ella. Jorge bajó la cabeza. Ese gesto me dolió más que cualquier grito. Hijo, le dije, mírame. ¿De verdad crees que no sé lo que hago? No respondió. Me acerqué a la puerta y la abrí de par en par. Váyanse, ahora.
Paola me sostuvo la mirada unos segundos más como midiendo fuerzas. Luego tomó su bolso. «Te vas a arrepentir», dijo. «Cuando estés sola». «No estoy sola», respondí, «y no tengo miedo». Salieron sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, mis piernas temblaron por un segundo. Me senté despacio en la silla más cercana. No era miedo. Era la descarga de haber sostenido algo pesado sin dejarlo caer. Minutos después, llamé al licenciado Ramírez. «Ya pasó», le dije. «Vinieron, me amenazaron». «Mantenga la calma», respondió. «Vamos a documentarlo todo». «¿Tiene testigos?» «Los vecinos vieron entrar el coche», contesté. «Y tengo cámaras». «Perfecto, no está sola en esto». Colgué y miré alrededor de mi casa. La misma casa donde había criado a Jorge, donde había llorado a Emilio, donde había reído tantas veces. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Esa noche me costó dormir. Pensé en mis nietos, en lo que Paola podría decirles. Pensé en la palabra incapaz repetida como un veneno. Pero también pensé en algo más fuerte. Yo sabía quién era. 2 días después, el sobre llegó por correo certificado. Confirmaba la solicitud formal para evaluar mi capacidad mental. Lo leí sin prisa, lo guardé en la carpeta azul y sonreí con una serenidad inesperada. «Si quieren guerra», susurré, «la enfrentaré de pie». 2 días después de que recibí la notificación para la evaluación mental, el silencio se volvió sospechoso. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. Aprendí hace tiempo que cuando Paola guardaba silencio no era porque hubiera reflexionado, sino porque estaba planeando. La confirmación llegó un sábado por la mañana. Estaba acomodando unas fotos viejas. Emilio joven, Jorge niño, una Navidad con juguetes sencillos cuando escuché risas en la calle, voces infantiles. Mi corazón dio un salto antes de que pudiera controlarlo. Miré por la ventana. Ahí estaban mis nietos, y detrás de ellos Paola. Abrí la puerta con cautela. Los niños corrieron hacia mí. Sin dudarlo, me abrazaron con la fuerza que solo ellos tienen. Ese olor a champú barato y galletas dulces me desarmó por un instante. «Abuela, te trajimos dibujos», dijo el mayor, extendiendo un papel doblado. Paola se acercó despacio con una sonrisa ensayada. «Pensamos que sería bueno verte», dijo. Todo esto ha sido muy tenso. Jorge estaba unos pasos atrás, callado como siempre. Los dejé pasar. No porque confiara, sino porque no iba a cerrarles la puerta a mis nietos. Nunca. Paola colocó una bolsa de pan dulce sobre la mesa como si fuera una ofrenda de paz. «Mira, te traje el que te gusta», dijo. «Ya no queremos peleas». Me senté frente a ella. «Las peleas no las empecé yo». Ella suspiró. «Todos hemos dicho cosas que no sentimos». «¿De verdad?», pregunté, porque nadie se ha disculpado. Hubo un silencio breve. Paola miró a los niños que estaban dibujando en el piso y bajó la voz. «Teresa, seamos sinceras. Esto se está saliendo de control. Los abogados, las cartas, no es sano para ti». Ahí estaba otra vez, la insinuación. «Estoy perfectamente bien», respondí. «Y esto tampoco es sano para los niños». «Precisamente por ellos estamos aquí», dijo. «Ellos necesitan estabilidad. Familia unida». «La estabilidad no se construye con amenazas», contesté. Paola apretó los labios. Se inclinó hacia mí. «Si sigues con esto, las cosas pueden cambiar». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué cosas?». Ella no respondió de inmediato. Miró a Jorge, que seguía sin intervenir. Luego dijo con una calma aterradora: «Tal vez sea mejor que los niños no vengan tanto. No queremos que se confundan». Fue como un golpe directo al pecho. «No te atrevas», dije en voz baja. «No uses a mis nietos». «No los uso», replicó.
Los protejo. Los usas, insistí. Y eso sí que no te lo voy a permitir. Paola se levantó de la silla. Entonces entiende las consecuencias. Me puse de pie también. Las piernas me temblaban, pero mi voz no. Escúchame bien. Si intentas alejarme de mis nietos para presionarme, voy a documentarlo. Todo. Y un juez va a saber exactamente qué tipo de madre eres. Jorge levantó la cabeza de golpe. ¿De qué hablas? De lo que está haciendo tu esposa, respondí sin mirarlo. De convertir a los niños en moneda de cambio. Paola se puso pálida por un segundo. Luego se recompuso. Estás exagerando. Esto es por tu bien. No dije, esto es por el dinero. Los niños levantaron la vista percibiendo la tensión. Me acerqué a ellos, me agaché. Vayan al patio, mis amores, les dije con suavidad. Ahorita voy con ustedes. Esperé a que salieran antes de volver a mirar a Paola. Esta conversación termina aquí. No termina hasta que rectifiques, respondió. Todavía estás a tiempo. No dije, ya tomé mi decisión. Paola tomó su bolso con brusquedad. Te vas a quedar sola, Teresa. Prefiero estar sola que manipulada, respondí. Se fueron poco después, llevándose a los niños sin permitirles despedirse bien. Me quedé en la puerta, viendo cómo el coche desaparecía al final de la calle. Sentí que el cuerpo me fallaba. Entré al baño y vomité. No por debilidad, sino por la violencia emocional que acababa de atravesar. Me senté en el piso unos minutos respirando hondo hasta que el temblor pasó. Esa tarde llamé al licenciado Ramírez. Usaron a mis nietos, le dije. Me amenazaron con quitármelos. Su voz se endureció. Eso es muy grave. Anote todo. Fecha, hora, palabras exactas. Si siguen por ese camino, cambia el juego. Colgué y escribí cada detalle con manos firmes. Entendí algo doloroso. Ya no era solo una disputa familiar. Era una lucha por mi dignidad y por el derecho de mis nietos a no ser usados como armas. Esa noche no recé para que Paola cambiara. Recé para mantenerme fuerte, porque sabía que lo siguiente no sería una visita, sería un ataque frontal. El día de la evaluación amaneció frío y gris. Me vestí con cuidado como si fuera a una cita importante conmigo misma. Elegí un saco sencillo, el que Emilio siempre decía que me hacía ver segura. No quería aparentar nada. Quería ser exactamente quien era. El licenciado Ramírez me esperaba en la entrada del edificio. Respiré, doña Teresa me dijo. Esto no es un juicio, es una verificación. Asentí. Por dentro sentía una mezcla extraña de calma y determinación. No iba a defenderme con gritos ni lágrimas. Iba a defenderme con la verdad. La sala era pequeña con paredes claras y una mesa al centro. La doctora, asignada a una mujer de cabello canoso y mirada firme, me saludó con respeto. Vamos a conversar, dijo. Nada más. Durante casi 3 horas me hizo preguntas sobre mi rutina, mis finanzas, mis recuerdos. Me pidió que explicara por qué había cambiado mi testamento. No titubeé. Le conté del mensaje del silencio de mi hijo, de las amenazas veladas del intento de usar a mis nietos. ¿Se siente presionada por alguien para tomar estas decisiones?, preguntó. No respondí. Me siento por primera vez libre para tomarlas. Asintió y siguió escribiendo. Mientras tanto, en otra sala, Paola y Jorge esperaban. Los vi a través del vidrio cuando salí a tomar agua. Paola hablaba sin parar gesticulando. Jorge miraba el piso. Al final, la doctora cerró su carpeta. No veo ningún indicio de incapacidad, dijo. Usted está plenamente consciente y orientada. Sentí un alivio profundo, pero no sonreí. Sabía que aún faltaba. Días después, llegó la audiencia breve para revisar la solicitud. El abogado de Paola habló primero.
Pintó un cuadro de preocupación familiar, insinuó que yo estaba siendo influenciada, que actuaba por resentimiento. Cuando fue mi turno, me levanté despacio. No actúo por resentimiento, dije. Actúo por respeto propio. Si alguien dice que no se hará cargo de mí, yo no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Presentamos pruebas, mensajes, registros, notas. El silencio de Jorge pesó más que cualquier palabra. El juez escuchó con atención. Señora Teresa, dijo al final, queda claro que usted comprende plenamente sus decisiones. La solicitud queda desestimada. Paola se quedó rígida. Jorge cerró los ojos. Al salir, Paola se acercó a mí furiosa. Esto no se queda así, susurró. La verdad ya habló, respondí. Ahora te toca escucharla. Esa noche volví a casa cansada pero en paz. Preparé sopa, regué las plantas, me senté a escribir una carta para mis nietos. No sabía cuándo la leerían, pero quería que supieran que su abuela nunca los abandonó. Entendí algo fundamental. La justicia no siempre grita. A veces simplemente confirma lo que uno ya sabe en el fondo del corazón. Y aunque sabía que Paola no se rendiría fácilmente, también sabía algo más fuerte: ya no podían tocarme. Después de que la solicitud fue desestimada, el silencio volvió. Pero esta vez no era tenso. Era distinto, más hondo, más definitivo. Pasaron semanas sin llamadas de Paola. Jorge envió un par de mensajes breves, neutros, como si escribiera a una conocida lejana y no a su propia madre. Yo respondí con educación, sin reproches, sin promesas. Había aprendido que insistir en el cariño de alguien que ya decidió apartarse solo deja más heridas. Una tarde me senté en el patio con una libreta nueva. El sol caía despacio entre las bugambilias y el aire olía a café recién colado. Empecé a escribir cartas. No para Paola, no para Jorge, para mis nietos. Les escribí quién era su abuelo Emilio, cómo trabajó toda su vida sin atajos, cómo creía que el dinero solo tenía sentido cuando servía para vivir con dignidad, no para dominar a otros. Les escribí que siempre los amé, incluso cuando no pude verlos, que los límites que puse no fueron castigos, sino protección, para mí y también para ellos. Guardé las cartas en sobres con sus nombres y los coloqué junto a los documentos del fideicomiso. Se abrirían cuando fueran mayores de edad, no antes, no como un arma, como un legado. Empecé a cambiar mi rutina. Volví al grupo de la iglesia, al que había dejado de ir después de la muerte de Emilio. Me reencontré con amigas que no veían en mí una anciana vulnerable, sino una mujer completa. Caminábamos juntas por las mañanas, hablábamos de libros de hijos de pérdidas. Nadie me pedía nada, nadie me debía nada. Era una paz sencilla, pero real. Un mes después, Jorge apareció en mi puerta. Esta vez sí tocó. Se veía cansado, más viejo. Mamá dijo, ¿podemos hablar? Lo dejé pasar, no por obligación, por elección. Se sentó frente a mí con las manos entrelazadas. Las cosas no están bien, admitió. Estamos pasando por problemas. No pregunté cuáles, ya lo sabía. Lo siento, respondí. De verdad, Paola cree que aún puedes cambiar de opinión, dijo con cautela. Lo miré largo rato. ¿Y tú qué crees, Jorge? Bajó la mirada. Creo que te fallé cuando guardé silencio. Esa fue la primera verdad que escuché de su boca en mucho tiempo. El silencio también lastima, dije, pero reconocerlo es un comienzo. No le ofrecí dinero, no le ofrecí soluciones, le ofrecí algo más honesto. Si quieres reconstruir algo conmigo, tiene que ser sin condiciones, sin expectativas económicas.
Solo respeto. Asintió. No sabía si lo lograría. Yo tampoco, pero ya no dependía de mí salvarlo. Cuando se fue, no sentí culpa. Sentí claridad. Hoy mi vida es más tranquila. No perfecta. Extraño a mis nietos. Hay días en que la casa se siente demasiado silenciosa, pero también hay mañanas en que corro por el parque, respiro profundo y pienso, no me quebraron. Aprendí algo que quiero dejarte a ti, que escuchas esta historia. Poner límites no te convierte en una mala madre, ni en una mala suegra, ni en una mala persona. Te convierte en alguien que se respeta. El amor que exige sacrificio absoluto no es amor, es control. Mi herencia no es solo una casa o una cuenta bancaria. Es la decisión de no permitir que me conviertan en un plan de retiro. Es la dignidad de elegir cómo vivir y cómo irme algún día. Si esta historia resonó contigo, me gustaría saberlo. Déjame un comentario y dime desde qué ciudad de México o del mundo me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llegó esta voz. Tenemos muchas historias como esta para compartir historias de fuerza silenciosa, de justicia tranquila, de personas comunes que un día decidieron decir basta. Si no quieres perderte ninguna, te invito a suscribirte y acompañarnos. Sigamos este camino juntos.